Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta En este episodio vamos a considerar algunas de las emociones, sentimientos y problemas que se oponen al fruto espiritual de la benignidad, considerando los pasajes bíblicos que hablan de ellos y algunos consejos para no dejarnos controlar de estas emociones negativas. Vamos a recordar la definición de benignidad, que es un fruto del Espíritu escrito en Gálatas 5:22, que implica una disposición interna hacia la amabilidad, la gentileza y la compasión hacia los demás, del bien. Es un carácter de misericordia, empatía y sensibilidad que refleja la gracia y el amor de Dios hacia el prójimo. A continuación vamos a ver esas emociones que se oponen a la benignidad. El primero y mayor de ellos es la maldad. Su definición en el griego es una intención dañina, perversidad moral y espiritual. Es un deseo consciente de perjudicar a otros. En el hebreo implica acciones malas, destructivas y éticamente incorrectas. Recordemos que el mal es el que se opone al bien. Todo tipo de emociones malas tiene su base en esta palabra o este sentimiento que es la maldad. De ella se desprende la segunda palabra, que es el egoísmo. En griego, esta palabra significa ambición egoísta, rivalidad, hacer las cosas solo para el beneficio propio. En el hebreo, esta palabra significa avaricia y ganancia injusta y centrada en sí misma. La siguiente emoción que viene de maldad es envidia, y en griego significa resentimiento amargo hacia el bienestar o éxito ajeno. En hebreo significa celos destructivos, capaces de dañar relaciones y provocar conflictos. La siguiente emoción es dureza del corazón o insensibilidad, y en griego significa un corazón endurecido e insensible ante las necesidades del prójimo. En hebreo significa la incapacidad de ser sensible ante la condición del necesitado. La siguiente emoción es malicia, que en hebreo y en griego significa una disposición deliberada al mal. Es una intención dañina que busca causar dolor o perjuicio. Y aunque existen muchas más emociones que se desprenden de la maldad, en este episodio solo vamos a tocar estas. Cuando falta la benignidad en la vida del creyente, surgen varias consecuencias. Espiritualmente, la comunicación con Dios está rota. Y una de las razones puede ser porque la persona se siente culpable y no se atreve a acercarse a Dios. Y aunque no sea consciente de las cosas malas que está haciendo, muy probablemente sus oraciones no van a ser contestadas. ¿Por qué la comunicación con Dios no es buena? Porque primeramente Dios es bueno y la palabra dice que no tendrá por inocente al culpable, al que le hace mal a otros. El perder nuestra comunicación con Dios produce en los creyentes estancamiento espiritual y frustración. ¿Por qué? Porque nos es difícil escuchar al Espíritu Santo. Si existe injusticia en nosotros, las relaciones con las demás personas se va a dañar, porque ¿quién va a querer estar cerca de alguien injusto? ¿Quién va a querer estar cerca de alguien egoísta, malicioso, envidioso? Así que la falta de benignidad genera conflictos, enemistades, divisiones dentro de la comunidad en donde la persona se mueve.
El propósito de Dios con nuestra vida también se detiene porque algo nos está estorbando el paso. Espiritualmente, la falta de benignidad indica falta de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento claro de quién es Dios, ni de cuáles son las características fundamentales de su carácter que quiere desarrollar en nosotros. Si nos damos cuenta, todas estas emociones que acabamos de ver se centran en sí mismas porque no le importa lo que le pasa a las demás personas. Y el ejemplo que Jesús nos dejó es que Él no se centró nunca en sí mismo, sino en los demás. Ese es el primer error de la maldad. La falta de benignidad promueve la hipocresía religiosa, en donde se dan imágenes falsas. ¿Por qué sucede esto? Porque externamente se presenta una apariencia religiosa impecable y no se refleja un genuino amor cristiano. Psicológicamente, la ausencia de benignidad puede producir trastornos emocionales como ansiedad, depresión, rencor crónico y estrés. La persona que no está dispuesta a dar a otros, a amarlos y ser bueno con ellos, está propensa al aislamiento emocional y a tener relaciones tóxicas. Socialmente, las comunidades cristianas sin benignidad se vuelven rígidas, críticas y llenas de juicio, perdiendo tristemente el propósito inicial de Dios de ser el refugio espiritual para aquellos que lo necesitan. Además, el testimonio cristiano pierde total credibilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos hijos de Dios que reflejen auténticamente la benignidad de Jesús. ¿Qué acciones prácticas podemos tener que cambien esta situación en nuestra vida y nos lleven a cultivar la benignidad hoy? Lo primero es que si encontramos maldad en nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos, además de reconocer delante de Dios que hemos deseado el mal de otros. Es necesario examinar nuestro corazón y rechazar o soltar la amargura, la ira, el resentimiento que nos han llevado a pensar mal de las otras personas y a levantar malos juicios contra ellas. No nos hace bien vivir en esa vida de egoísmo, de envidia, de un corazón endurecido. Todo eso es maldad. Necesitamos mantener nuestro corazón siendo sensibles a la corrección del Espíritu Santo. También es bueno crearnos hábitos como practicar la empatía, ser intencionales al preocuparnos por las necesidades emocionales y espirituales de quienes nos rodean. Si es necesario buscar la reconciliación, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para restaurar esas relaciones quebrantadas, mostrando gentileza, paciencia y perdón. Como creyentes, necesitamos recordar siempre la exhortación de Pablo en Efesios 4:32 que dice: antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó también a nosotros en Cristo. En resumen, al abrazar el fruto de la benignidad, vamos a poder restaurar la salud emocional, psicológica y espiritual de nuestra vida, de familias y de comunidades. Y finalmente vamos a poder cumplir eficazmente con la misión de ser embajadores del amor y la gracia de Jesús en esta tierra. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por abrir nuestros ojos a esta palabra. Te pedimos que nos ayudes porque de una o de otra manera la maldad siempre está tocando a nuestra puerta. El egoísmo, la envidia, los celos, la malicia,
la dureza de corazón nos asedian todo el tiempo. Te pido perdón por aquellas cosas en las que yo he caído, que han controlado mi vida, haciendo que me centre solo en lo que yo quiero y me olvide de los demás. Perdóname por todas las veces que le he deseado mal a otras personas, por no alegrarme por el bienestar o el éxito de otros. Eso es egoísmo y lo reconozco delante de ti. Te pido que me perdones por la maldad de mi corazón y te pido que me laves con tu sangre, Jesús. Haz que mi corazón aprenda a mirar como tú miras, a sentir lo que tú sientes por cada persona que se acerca a mí. Desarrolla en mi corazón esa empatía, esa misericordia y compasión. Ayúdame a ser intencional al amarlos como tú los amas, sin prejuicios ni críticas, y menos decretando juicios injustos sobre ellos. Transforma mi corazón, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que si reconoces humildemente que te has dejado llevar de estas emociones y te arrepientes sinceramente delante de Dios, Él es poderoso para cambiar tu corazón si se lo permites. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.